Estrategia de la aproximación indirecta. Basil Henry Liddell-Hart. Estrategia y liderazgo, 1941. Libro 8501. Estrategia de la aproximación indirecta. Liddell, Basil. Emancipación, abril 17 de 2021. Título original: Estrategia de la aproximación indirecta. La estrategia de la aproximación indirecta, publicada por primera vez en 1941 y reeditada en varias oportunidades posteriores, la última de ellas revisada y ampliada en 1954, es un libro de teoría y de historia militar cuya mayor parte difícilmente resulte de interés para quien no es un profesional de las armas. La presente edición es, pues, un extracto de aquellas partes principales de la obra que pueden ser útiles a lectores con una amplia gama de inquietudes, desde políticos, pasando por planificadores, hasta operadores comerciales y gerentes de empresas. Al igual que la conocida obra de Sun Tzu, la de Liddell-Hart contiene una visión estratégica de aplicaciones múltiples. Contenido sobre el libro. Prefacio: la historia como experiencia práctica. Conclusiones del análisis. Construcción. 1. Relación con la política. 2. Estrategia pura. 3. Elementos y condiciones. 4. El objetivo de la estrategia. 5. La acción de la estrategia. 6. Bases de la estrategia. 7. Cortando comunicaciones. 8. El método de avance. 9. Gran estrategia. La esencia concentrada de la estrategia. 1. Máximas positivas. 2. Máximas negativas. Pensamientos complementarios. Sobre el libro. La estrategia de la aproximación indirecta, publicada por primera vez en 1941 y reeditada en varias oportunidades posteriores, la última de ellas revisada y ampliada en 1954, es un libro de teoría y de historia militar cuya mayor parte difícilmente resulte de interés para quien no es un profesional de las armas. La presente edición es, pues, un extracto de aquellas partes principales de la obra que pueden ser útiles a lectores con una amplia gama de inquietudes, desde políticos, pasando por planificadores, hasta operadores comerciales y gerentes de empresa. Al igual que la conocida obra de Sun Tzu, la de Liddell-Hart contiene una visión estratégica de aplicaciones múltiples. El libro original consta de 3 partes. La primera, en 12 capítulos, está dedicada al estudio de una gran cantidad de guerras y campañas históricas y a las consecuencias que se desprenden de su estudio. La segunda parte, capítulos 13 a 16, cubre las operaciones de la Primera Guerra Mundial y, finalmente, la tercera parte abarca las operaciones de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El material que aquí se presenta proviene de los capítulos I, 10, N y 12 de la primera parte y contiene las apreciaciones de orden general que le pueden interesar al lector promedio. Al final del material hemos incluido además varios pensamientos clave de la tercera parte que seguramente serán útiles a la reflexión y al análisis. Lo que nuestro material no contiene es el detalle del análisis de las guerras y de campañas históricas que el autor incluyó como prueba y documentación de sus ideas. Estimamos que ese material solo puede interesar a especialistas. El énfasis en negritas es nuestro. El que se halla en cursiva es del autor. Prefacio. Cuando, en el transcurso de una larga serie de campañas militares, percibí por primera vez la superioridad de la aproximación indirecta por sobre la directa, estaba simplemente buscando arrojar alguna luz sobre la estrategia. Sin embargo, al profundizar la reflexión, comencé a darme cuenta de que la aproximación indirecta tenía una aplicación mucho más amplia, que era una ley de la vida en todas las esferas, una verdad filosófica.
Su concreción aparecía como la clave para obtener logros prácticos en el tratamiento de problemas en los cuales predomina el factor humano y en los que un conflicto de voluntades tiende a surgir de una preocupación por intereses subyacentes. En todos esos casos, el asalto de una nueva idea provoca una resistencia empecinada, dificultando así la producción de un cambio de miras. La persuasión se obtiene de un modo más fácil y más rápido por la infiltración subrepticia de una nueva idea o por un argumento que hace girar el flanco de la oposición instintiva. La aproximación indirecta es tan fundamental al ámbito de la política como lo es al ámbito del sexo. En el comercio, la sugerencia de que hay una ventaja que no se debe perder es por lejos más potente que cualquier insistencia directa a comprar. Y en cualquier esfera de la vida, ya es proverbial que la mejor manera de lograr que un superior acepte una nueva idea es persuadiéndolo de que la idea es suya. Al igual que en la guerra, el objetivo es debilitar la resistencia antes de intentar quebrarla. Y el mejor efecto se obtiene sacando a la otra parte de sus defensas. Esta idea de la aproximación indirecta se relaciona de un modo estrecho con todos los problemas relativos a la influencia de una mente sobre la otra, lo cual es el factor más influyente en la historia humana. Sin embargo, resulta difícil compatibilizarla con aquella otra lección según la cual las conclusiones verdaderas solo pueden ser alcanzadas o aproximadas persiguiendo a la verdad sin importar dónde ésta nos pueda llevar o qué efectos puede llegar a tener sobre los diversos intereses. La historia es testigo del papel vital que los profetas, entre comillas, desempeñaron en el progreso humano, lo cual es prueba del valor práctico final de expresar sin reservas la verdad tal cual uno la percibe. Sin embargo, también se hace claro que la aceptación y la difusión de sus visiones siempre dependió de otra clase de personas, los líderes, que tuvieron que ser estrategas filosóficos en la búsqueda de hallar el compromiso entre la verdad y la receptividad de los hombres a ella. Lo logrado por estas personas con frecuencia ha dependido tanto de sus propias limitaciones en percibir la verdad como de su sabiduría práctica en proclamarla. Los profetas tienen que ser lapidados. Ese es su destino y la prueba del cumplimiento de su misión. Pero un líder que termina lapidado solo demostrará que ha fallado en su función por una deficiencia de su sabiduría o por confundir su función con la de un profeta. Solo el tiempo puede determinar si el efecto de un sacrificio así redime el fracaso aparente del líder por el honor que le concede como hombre. Por lo menos evitará la falta más común de los líderes de sacrificar la verdad a lo expeditivo sin una ventaja real a la causa. Porque quien habitualmente suprime la verdad por los intereses de la circunspección produce una deformidad desde el seno de su pensamiento. ¿Existe un camino práctico para combinar el progreso hacia la verdad con el progreso hacia su aceptación? Una solución posible al problema la sugiere la reflexión sobre los principios estratégicos que señalan la importancia de sostener consistentemente un objetivo y también de perseguirlo de un modo adaptado a las circunstancias. La oposición a la verdad es inevitable, especialmente si toma la forma de una nueva idea, pero el grado de resistencia puede ser disminuido teniendo en cuenta no solamente el objetivo, sino el método de aproximación. Evite el ataque frontal a una posición largamente establecida. En lugar de ello, busque la forma de rodearlo por el flanco, de modo tal que quede expuesto un lado más penetrable al impulso de la verdad. Pero en toda esta clase de aproximación indirecta, tenga cuidado de no apartarse de la verdad
porque no hay nada más fatal para su verdadero avance que caer en la mentira. La advertencia de estas reflexiones puede hacerse aún más clara ilustrándolo con la experiencia propia. En retrospectiva, observando las etapas a través de las cuales muchas ideas nuevas terminaron siendo aceptadas, se puede ver que el proceso fue facilitado cuando las mismas pudieron ser presentadas no como algo radicalmente nuevo, sino como el resurgimiento en términos modernos de un principio avalado por el tiempo o de una práctica que había sido olvidada. Esto no requirió ningún engaño, sino solo cuidado al trazar la conexión, ya que no hay nada nuevo bajo el sol. Un ejemplo notorio fue la manera en que la oposición a la mecanización resultó disminuida, mostrando que el moderno vehículo blindado, el tanque de desplazamiento rápido, no era más que el heredero del jinete con armadura y con ello un modo natural de revitalizar el papel decisivo que la caballería había desempeñado en épocas pasadas. La historia como experiencia práctica. Los tontos dicen que aprenden por experiencia. Yo prefiero aprovechar la experiencia de los demás. Esta famosa frase, pronunciada por Bismarck, pero que de ningún modo le pertenece en forma original, tiene un peso especial en cuestiones militares. Con frecuencia se ha subrayado que el soldado, a diferencia de quienes se dedican a otras profesiones, tiene solo escasas oportunidades para practicar su profesión. Más aún, hasta se podría argumentar que, en un sentido literal, la profesión de las armas no es una profesión en absoluto, sino meramente un empleo casual. Y paradójicamente dejó de ser una profesión cuando el soldado de fortuna fue suplantado por el soldado profesional, cuando las tropas mercenarias empleadas y pagadas para el propósito de la guerra fueron reemplazadas por ejércitos permanentes a los que se les continuó pagando aún cuando no había guerra. Este argumento lógico, aunque un tanto extremo, recuerda la excusa esgrimida con frecuencia en el pasado para pagarles a los oficiales una retribución inadecuada y también la de algunos de esos oficiales para justificar una tarea diaria inadecuada con el argumento de que la paga del oficial no era un salario por trabajo realizado, sino un anticipo que se le abonaba por el beneficio de poder disponer de sus servicios en caso de guerra. Si bien el argumento de que estrictamente hablando no hay una profesión de armas, es insostenible en la mayoría de las Fuerzas Armadas actuales en lo que al trabajo se refiere, inevitablemente resulta reforzado por la práctica teniendo en cuenta la cada vez menor frecuencia de guerras. Nos quedamos, pues, con la conclusión de que las Fuerzas Armadas están condenadas a ser más y más amateurs, en el despectivo sentido popular de esta palabra tantas veces mal empleada y abusada, porque como es obvio, aún el mejor entrenamiento es más teoría que experiencia práctica. Pero el aforismo de Bismarck arroja una luz diferente y más alentadora sobre el problema. Nos ayuda a darnos cuenta de que existen dos formas de experiencia práctica, la directa y la indirecta. Y de las dos, la experiencia práctica indirecta puede llegar a ser más valiosa porque es infinitamente más amplia. Aún en la carrera más activa, especialmente en la del soldado, el rango de posibilidades para una experiencia directa es extremadamente limitado. En contraste a lo militar, la profesión médica ofrece una práctica incesante y, sin embargo, los grandes logros de la medicina y la cirugía se han debido al investigador y no al médico general practicante. La experiencia directa es inherentemente demasiado limitada para constituir un fundamento seguro, ya sea a la teoría o a la aplicación. En el mejor de los casos produce un ambiente que es valioso para consolidar y templar la estructura de nuestro pensamiento. El valor superior de la experiencia indirecta reside en su mayor variedad y extensión. La historia es experiencia universal. No es la experiencia de algún otro, sino la de muchos otros, bajo múltiples condiciones diferentes. Tenemos aquí la justificación racional para la historia militar, para su valor preponderantemente práctico en el entrenamiento y en el desarrollo mental de un soldado. Pero el beneficio, como en toda experiencia, depende de su amplitud.
de cuánto se aproxima a la definición arriba citada y del método con el que se lo ha estudiado. Los soldados aceptan universalmente la verdad general de la tantas veces citada expresión de Napoleón en cuanto a que, en la guerra, la moral es a lo físico como 3 es a 1. La real proporción aritmética puede que carezca de valor, ya que la moral tenderá a declinar si las armas son inadecuadas y hasta la voluntad más fuerte es de escasa utilidad dentro de un cuerpo muerto. Pero, si bien los factores morales y físicos son inseparables e indivisibles, la cita obtiene su valor inmortal porque expresa la idea del predominio de los factores morales en todas las decisiones militares. La cuestión de la guerra y de la batalla constantemente gira alrededor de ellos, y constituyen los factores más constantes en la historia de la guerra, cambiando tan solo de modo gradual, mientras que los factores físicos son fundamentalmente diferentes en casi todas las guerras y en todas las acciones militares. La comprensión de ello afecta toda la cuestión del estudio de la historia militar a los fines prácticos. En las últimas escasas generaciones, el método consistió en seleccionar una o dos campañas y estudiarlas de modo exhaustivo, a fin de desarrollar tanto nuestras mentes como una teoría de la guerra. Pero los continuos cambios en los medios militares de una guerra a otra implican el grave peligro e incluso la certeza de que nuestra visión será estrecha y las lecciones serán falaces con este método. En la esfera física, el único factor constante es que los medios y las condiciones son invariablemente inconstantes. En contraste, la naturaleza humana varía solo en pequeña medida ante el peligro. Algunos hombres, por su raza, por su entorno o por su entrenamiento, pueden ser menos sensibles que otros, pero la diferencia es de grado y no fundamental. Mientras más localizada sea la situación y nuestro estudio, esa diferencia de grado se vuelve más desconcertante y menos calculable. Puede incluso impedir cualquier cálculo exacto de la resistencia que los hombres ofrecerán en cualquier situación dada, pero no invalida la apreciación que ofrecerán menos resistencia si son tomados por sorpresa que si lo son en estado de alerta, que resistirán menos si están cansados y hambrientos en lugar de frescos y bien alimentados. Mientras más amplio sea el relevamiento psicológico, mejores fundamentos brinda para hacer deducciones. El predominio de lo psicológico sobre lo físico y su mayor constancia apuntan a la conclusión de que el fundamento de cualquier teoría de la guerra debería ser tan amplia como sea posible. El estudio intensivo de una campaña, a menos que esté basado sobre un extenso conocimiento de toda la historia militar, tiene tantas posibilidades de conducirnos a errores como a las cumbres del logro militar. Pero, si se observa que cierto efecto parece seguir a determinada causa en una serie o más de casos, en diferentes épocas y bajo diversas condiciones, existe el fundamento para considerar esta causa como una parte integrante de cualquier teoría de la guerra. La tesis expuesta en este libro es el producto de un examen extensivo como el mencionado. De hecho, podría ser descrito como el efecto compuesto de ciertas causas, conectadas a su vez con mi tarea como editor militar de la Enciclopedia Británica. Porque si bien previamente me habían sumergido en varios periodos de la historia militar siguiendo mi propia inclinación, esa tarea me obligó a un examen general frecuentemente en contra de mis propias preferencias. Y un estudioso, incluso un turista si se quiere, tiene al menos una amplia perspectiva y puede al menos comprender la disposición general del terreno, mientras que un minero solo conoce su propia veta. Durante este estudio se fortaleció cada vez más una impresión concreta, la que señala que, a través de las eras históricas, los resultados decisivos en la guerra solo fueron obtenidos cuando la aproximación fue indirecta. En estrategia, el rodeo más largo puede llegar a ser el camino más corto para llegar a la meta. Con cada vez mayor claridad emergió el hecho que una aproximación directa al objeto mental o al objetivo físico que alguien se propuso siguiendo la línea de expectativa natural del oponente siempre tendió a producir y por lo general produjo resultados negativos. La razón ha sido vívidamente expresada en el dicho napoleónico, en cuanto a que la moral es a lo físico como 3 a 1. De manera científica esto se podría expresar diciendo que, mientras la fuerza de un país enemigo se halla externamente en sus números y sus recursos,
Estos dependen fundamentalmente de la estabilidad o del equilibrio, del control, la moral y los abastecimientos. El moverse a lo largo de la línea de expectativa natural consolida el equilibrio del oponente y al cohesionar ese equilibrio aumenta su poder de resistencia. En la guerra, al igual que en el deporte de la lucha, el intento de derribar al adversario sin debilitar su apoyo y su equilibrio solo puede conducir al agotamiento propio que aumentará de manera desproporcionada considerando la presión efectiva aplicada a ese adversario. Por ese método, la victoria solo puede ser posible gracias a un inmenso margen de fuerza superior de cierta clase, y aún así dicha victoria tenderá a perder su carácter de decisiva. Por el contrario, un examen de la historia militar, no de un período, sino de todo su transcurso, revela que en casi todas las campañas decisivas la dislocación del equilibrio psicológico y físico del enemigo fue el prolegómeno vital que condujo a su derrota. Esta dislocación fue producida por una aproximación estratégica indirecta, intencional o fortuita. Según lo que nuestro análisis revela, puede tomar una variedad de formas. El análisis busca explorar en mayor profundidad los fundamentos psicológicos y al hacerlo halla una relación subyacente entre muchas operaciones estratégicas que constituyen ejemplos vitales de la estrategia de la mayor aproximación indirecta. Para rastrear esta relación y determinar el carácter de las operaciones no es necesario, y de hecho es irrelevante, tabular las fuerzas numéricas y los detalles de abastecimiento y transporte. Nuestra atención se centra simplemente en los efectos históricos de una serie coherente de casos y en los movimientos logísticos y psicológicos que condujeron a ellos. Si efectos similares siguen a movimientos fundamentalmente similares, bajo condiciones que varían ampliamente en cuanto a su fuerza, escala y fecha, entonces existe claramente una conexión subyacente de la cual podemos deducir por lógica una causa común. Y mientras más ampliamente varíen estas condiciones, más firme se vuelve la deducción.